Empezamos la clase de hoy. Hoy es día 20 de mayo del año 2021 y estamos viendo la unidad 1, que es carga, esfuerzo y deformación. El tema que vamos a ver hoy son vigas. Vamos a ver primero la diferencia entre una viga y una columna, porque eso lo usamos mucho en las estructuras. Ustedes seguramente pues han oído, ¿no?, de las vigas y las columnas que hay en las construcciones, en los puentes, etcétera. Y es algo que se utiliza mucho. Pues vamos a ver esa diferencia y los diagramas de vigas, como construir un diagrama de fuerza cortante. Entonces, pues el objetivo es determinar los esfuerzos y deformaciones existentes en la maquinaria industrial utilizando los cálculos de tensión, compresión, torsión y flexión para su consideración en un plan de mantenimiento. Entonces, para hacer un análisis de esto, de lo que hemos visto por ejemplo esfuerzos, ¿no? Vimos el esfuerzo normal, vimos el esfuerzo cortante, vimos torsión, vimos la potencia. ¿En qué creen que les pueda servir todo esto que hemos visto? A lo mejor no es mucho, pero es muy significativo. ¿En qué les puede ayudar para hacer un plan de mantenimiento? Ya llevaron algo de mantenimiento, ¿no? Llevaron, creo que en segundo cuatrimestre se empieza a llevar algo del proceso de mantenimiento. Entonces, todo esto que hemos visto, ¿cómo creen que lo pueden aplicar en un plan de mantenimiento o en hacer un mantenimiento? ¿Alguno de los conocimientos que se han Pues visto aquí? yo diría que eso lo podemos aplicar como para ver cuánto esfuerzo soporta cierta base. Ujú. Sí, por ejemplo una maquinaria o los valeros hay máquinas que usan valeros, entonces sobrecargan mucho, les meten demasiada carga y eso pues daña el valero y hay que cambiarlo, ¿no? Al final es un mantenimiento, es un correctivo ahí, hay que sustituir la pieza, hay que darle servicio, pero es por una carga excesiva. Realmente todo el mantenimiento es por mal uso de los equipos. Es una de las razones por las cuales, o una de las razones más importantes por las cuales un equipo tiene que ser sometido a mantenimiento. Me refiero a mantenimientos correctivos, que ya son el mantenimiento mayor. El preventivo, pues es el que se le tiene que hacer ya de entrada, ¿no?, a una máquina o a una instalación. Acuérdense que el mantenimiento no nada más son máquinas, también son instalaciones. Por ejemplo, la pintura es un tipo de mantenimiento. La pintura que se le hace a un edificio, a una instalación. El reforzar la estructura también. Los puentes, por ejemplo, también se refuerzan cuando hay daño estructural. Y eso también es mantenimiento. Bueno, digo, esto es importante porque pues al final hay que ver todo esto que se está analizando, hacia dónde va, o sea, en qué lo pueden usar, ¿no? O sea, siempre hay que pues hacer un momento, hay que analizar en un momento lo que se está haciendo. Hay que detenerse en el camino para analizar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque a veces nos metemos mucho en las clases, ¿no? Y pues sí, se avanza mucho y todo, se ven muchas cosas, pero como que no reflexionamos, ¿no? Lo que estamos aprendiendo, ¿no? Porque al final todo lo que aprendemos lo tenemos que usar en algo. Porque si no, pues nada más va a quedar como algo bonito, ¿no? Que se aprendió, algo muy bueno, pero si no lo aplicamos, pues no va a tener una utilidad. Entonces esa es la razón esa es la tecnología precisamente, el utilizarlo para algo.
Entonces todo, pues ahí entra pues, también mucho buscar en qué se va a aplicar. Ahorita estoy cargando la pizarra, por eso también estoy alargando esta reflexión para que se alcance a ver la pizarra. Está cargando y vamos a ver, o vamos a analizar precisamente lo de las vigas, que son elementos que también están presentes no solo en las estructuras, en maquinaria, etcétera, no sé si ahí vean ya la viga, digo la pizarra. La viga apenas la vamos a dibujar, si lo alcanzan a ver. Bueno, vamos a ver primero la diferencia entre viga y columna, porque esto va de la mano. Esto lo escuchamos mucho, ¿no? Entonces una viga pues es un elemento mecánico así, realmente tiene forma de una barra larga y esbelta. Esbelta quiere decir que tiene una relación entre lo largo y el espesor, es algo esbelto. Entonces las vigas y las columnas son elementos esbeltos, son largos y tienen un cierto perfil no muy grande, ¿no? Como esta, por ejemplo. Esto es una viga alargada. Entonces la viga lo que hace es se carga con una fuerza cortante. Así. Acuérdense que la fuerza cortante, habíamos visto en las clases anteriores, se aplica en forma perpendicular a la pieza, ¿no? Y lo que intenta, por eso se llama así cortante, es cortarla, ¿no? Es lo que hace pues la cegueta cuando estamos cortando una pieza en el taller, o cuando cortamos un pastel, pues es la misma función al fin. Si esto fuera un pedazo de pastel, pues el cuchillo es la fuerza cortante, o contiene la fuerza cortante. Con la mano pues hacen esto, cortan la pieza, pero lo hacen en forma perpendicular a la pieza. La columna, pues también ustedes las han visto en los edificios, en las construcciones, están verticales. Esta es una columna, le llamamos postes también. Bueno, los postes de los cables de luz también son columnas y están en forma vertical siempre, por lo general. Bueno, aquí se me fue así. Y aquí la diferencia es que la columna tiene la carga en forma axial, así, está a compresión. Una columna trabaja a compresión. Y lo que trata es de comprimir esto, ¿no? Esto, por ejemplo, arriba de las columnas, o la función de una columna es soportar un techo, por ejemplo, o otras vigas. O sea, acá arriba se le carga todo un techo, por ejemplo. Entonces comprimen la columna, esa es su función. Entonces la carga es axial, es así, es a lo largo de la pieza. ¿Qué tipo de esfuerzo sería aquí en una columna? De los que hemos visto dos, ¿no? Hemos visto normal y cortante. ¿Qué tipo de esfuerzo habría en una columna? Si esta es el área. A ver, alguien que se le ocurre. Si está a lo largo de la pieza o de la columna, ¿qué sería? ¿Normal o cortante? El esfuerzo. Pues normal, ¿no? ¿Por qué es normal? Pues porque la fuerza está aplicada
a lo largo, bueno, perpendicular a la sección y a lo largo de la pieza. Esta es la sección y la fuerza está aplicada aquí. Entonces esa es la diferencia. En una viga, ¿qué es lo que hace esto? Pues la flexiona, hay flexión. En una columna hay compresión. Esa es la diferencia entre columna y viga. Y bueno, y la manera con que se aplica la fuerza. Por ejemplo, en la flexión, pues ustedes lo pueden ver cuando tomamos una regla de esas de plástico, y la tomamos con las dos manos y la flexionamos, ¿no? Ahí estamos aplicando flexión, porque las manos están aplicando una fuerza en los extremos y entonces están logrando que la regla haga esto, se dobla así, se flexiona. Eso se llama flexión. Pero tiene que ver mucho cómo se aplique esa fuerza para que se flexione, porque ya lo vimos en la clase anterior, en la torsión. Si tenemos una pieza así y aplicamos una fuerza en la orilla, una fuerza cortante, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué le va a hacer esta fuerza cortante a esta pieza redonda? ¿Qué ocurriría en ese caso? ¿O qué creen que va a pasar? ¿No la doblaría, profe? No, no la dobla. Porque fíjense cómo está aplicado acá. Si yo represento aquí las manos. Oh, no quise escribir esto. Ya se le acabó la tinta. Oh, ya no quise. Bueno, si lo pongo aquí en los extremos, como si fueran las manos. Bueno, si las manos, los dedos de las manos. Esto lo dobla así. Pero acá, ¿qué es lo que le va a hacer? Pues lo va a intentar girar. Esto es la torsión. Esto de acá es torsión. Es que ya le... Ahí está. No. Ahora voy a volverla a cargar. Porque ya no quiso. Se le fue la tinta. De repente tiene detalles. La tecnología. Sí, cuando la pieza se aplica en un extremo, lo que intenta es, o lo que intenta hacer es que se gire. Ahí es torsión. Intenta girar la pieza. Y es un torque lo que estaba haciendo ahí. Si no es en un extremo, lo que va a hacer la fuerza es flexionar. Entonces depende de dónde se aplique la fuerza. Aunque no esté la sección, aunque no sea redonda, puede ser rectangular o puede ser de otro tipo de sección, ocurre lo mismo. Entonces sí es importante eso, cómo esté aplicada la fuerza, o marca la diferencia. Bueno, aquí se está cargando la pizarra. Es que tarda un poquito. Esperemos que no tarde mucho. Sigue cargando.
esto. Vamos a volverlo a cargar. Si vieron la información que viene ahí en el Komoot de Las Vigas, si la pudieron analizar, los ejercicios y todo eso. No hubo chance. Hay que profe que termine el ciclo ese. Si quiero pues saber cómo explicar pues para entenderlo más o menos. Sí. Sí, pues ese es el objetivo. Nomás que esto no se carga, no deja. Que ahora se está negando. A ver si ahí va. Está fallando el internet. Vamos a volverlo a cargar, si no ya se quedó ahí. Pues ahora sí agarra. No se ve nada. Puras vueltas. Sí, es que está cargando la pizarra. Ahora voy a volverla a cargar. Esta pizarra como que no quiere. Como que es más lento el Teams, ¿no, profe? Sí. Sí, es que el Teams necesita más recursos. Es más exigente. Yo voy a buscar una línea. A ver si agarra esto.
Esta no quiso. Vamos a agarrar este. A ver, no sé si ahí se ve. Si alcanzan a ver. Una pizarra. Sí, profe. Sí. Ok, bueno, entonces decíamos que cuando la fuerza, teníamos una viga así, es aplicada en un extremo. Esto se escribe mejor. Esta es la sección. Si se aplica en un extremo, la fuerza cortante, aunque esto sea rectangular, tiende a girar, tiende a hacer esto así. Pero si se aplica en lo que le llaman el eje neutro, este es el eje neutro, el llamado eje neutro, que es el eje que pasa por la parte axial, o sea, parte de la pieza, y se aplica la fuerza por aquí, así, pues lo que va a hacer es doblarla, flexionar. Esto genera flexión. Si lo vemos en la vista lateral por acá, pues veríamos, solamente lo veríamos así. Vamos a borrarle aquí. En forma lateral. Veríamos algo así. Y al fondo pues veríamos una fuerza, ¿no? Así. Vamos a suponer que esta es la viga. Tiene una fuerza de 25 kilogramos. Una fuerza cortante. Así. Pero esto tiene que estar sujeto a algo, ¿no? Entonces aquí tiene un soporte. Este se llama este es un soporte, y del otro lado este es un tornillo. Aquí tiene un tornillo. Este es un soporte, se le llama articulado. Articulado. Y del lado derecho, acá, hay otro soporte que tiene unos rodamientos, así como unas bolas. Y este se le llama soporte de rodamiento. Este es parecido a lo que hacen, por ejemplo, hay ventanas que están así, ¿no? Que tienen como unas rueditas. Es algo parecido. Rodamiento. Entonces, el soporte de rodamiento y el soporte articulado es lo que sostienen la viga. Los soportes articulados tienen dos reacciones siempre. Una vertical, vamos a llamarle AY, y una horizontal, vamos a llamarle AX. Y el soporte de rodamiento nada más tiene una reacción vertical, vamos a decirle que se llama BY, que siempre es perpendicular a la superficie o a los rodamientos, siempre va así, porque esta, por ejemplo, puede estar así. Puede estar así. ¿Cómo sería la reacción aquí si el soporte está así? Vamos a ver que acá está la pieza.
¿Cómo sería la reacción aquí? Si acá está perpendicular a los rodamientos, aquí ¿cómo sería? ¿Para dónde creen que iría? Ahorita la puse acá arriba. Allá arriba, donde Hasta termina la- la papelería. arriba, Aquí ¿no? por acá, por Arriba ¿Dónde? y abajo. También donde las pongo es en la- ¿A dónde? Sí, no, No te escuché. si ruedan, ¿no? Hacia arriba. Esta está vertical, ¿no? La reacción. Ajá. Porque está perpendicular a los rodamientos. Aquí los rodamientos están así. Entonces, ¿cómo sería perpendicular a los rodamientos? Pues así. Así sería, ¿no? Porque esto está sí. al revés, ¿no? Entonces depende Sí. cómo esté. Pero siempre va a ser perpendicular a los rodamientos. Para este caso, pues está así. Bueno, entonces tenemos aquí dos, se fue la... ¿Sí se ve todavía? Entonces vamos a analizar esta viga para hacer los diagramas de fuerza cortante. Lo primero es encontrar estas reacciones, ¿no? Entonces eso es un análisis, se le llama análisis estático. Y pues ahí se ve lo que ven en el curso de física. Estático. ¿Qué es un análisis estático? Pues entran las leyes de Newton. La suma de fuerzas en X igual a 0. La suma de fuerzas en Y igual a 0. Y suma de momentos igual a 0. ¿Se acuerdan lo que es un momento? ¿Alguien de ustedes se acuerda? ¿Qué es un momento? Suma de momentos igual a 0. ¿O qué hace un momento? ¿No? De hecho lo vimos la clase pasada, nada más que no le llamamos momento. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos que había una pieza redonda así? Y esta pieza sufría torsión, ¿no? Entonces se aplicaba aquí una fuerza así, en una orilla, una fuerza B, y había, bueno, esto no es la orilla, hay que ponerlo bien. O sea, aquí le aplicamos una fuerza, por ejemplo, de 5 kilogramos y lo multiplicamos por el radio, ¿no? Tenía un radio, por ejemplo, de 10 milímetros. Entonces decíamos que el torque era la fuerza 5 kilogramos por los 10 milímetros. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues esta fuerza hace que esto se gire, ¿no? Se rote. Se le llama torsión o torque. Pero también tiene otro nombre, se le llama momento. Momento torsor. También se le llama así. Es otra forma de nombrarlo, y se utiliza la letra T. Por eso también se le llama torque, para diferenciarlo. Pero eso es cuando hay torsión. Al final este es un momento, ¿no? Es fuerza. Un momento se define como fuerza por distancia.
Y la fuerza y la distancia deben ser perpendiculares, porque hace como una palanca. Es lo que decíamos, que cuando se aflojan los birlos de una llanta o las tuercas, se usa una llave cruz, una cruceta. Entonces, pues le ponemos ahí la fuerza, esta sería la fuerza, y pues aplicamos ahí la fuerza y hace girar la tuerca o el birlo. Entonces, ahí hay torsión. Pero cuando hay flexión, es esto de acá. Aquí hay flexión, por lo que vimos hace rato, ¿no? Porque la fuerza está aplicada. ¿Sí? Sí, dime. ¿El momento es un torsor o cómo? Se llama momento torsor o torque. Este es el torque. Es que hay dos tipos de momento. Este es el torque. Este es el que vimos la vez pasada, ¿no? La clase anterior. Sí, donde se el torque. Ajá, este es lo que hicimos, ¿no? Hicimos todo esto. Nada más que ahí no le llamamos así. Llamamos torque. Pero también se le conoce como momento torsor. Y el de acá se le llama momento flector. ¿Por qué flector? Pues porque flexiona. Flector. Flector. Y este se representa con una M mayúscula. Y este pues lo conocemos como momento. Esto es lo que conocemos como momento. ¿Sí? Pero los dos son momentos, nomás que pues las fuerzas son diferentes, ¿no? Y lo que generan es diferente. Entonces, generalmente no me le llamamos momento flector. Pero eso ocurre acá, porque hay flexión aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentra el momento? Pues igual, fuerza por distancia. Entonces aquí necesitamos distancias. Vamos a decir que esta viga mide 1.5 metros de largo y que esta fuerza está aplicada a 1 metro. Bueno, no, ahí no es 1 metro, es más. Es menos de 1 metro eso. Vamos a ponerle que sea .9 metros esta distancia. Entonces, ¿cómo se encuentran los momentos flectores? Pues se hace una suma de momentos. Se pone así la sigma sumatoria de momentos de M's. Y del lado izquierdo se pone los giros. O sea, ¿para dónde van a girar las fuerzas? Ahorita vamos a ver. Este es el sentido horario. Vamos a decir que es positivo. O sea, los giros van a ser positivos. ¿Y cómo encuentro los giros? Pues necesitamos poner o utilizar un punto de apoyo. Le llamamos pivote a esa parte. Entonces, por ejemplo, puede ser el punto B. Entonces, el punto B es el punto de apoyo. O sea que todo va a girar a partir de aquí. Entonces aquí pues no va a haber nada, ¿no? Porque es el punto de apoyo. Entonces todo se hace referencia a este punto. Y entonces aparecen las fuerzas, ¿no? La primera fuerza que aparece es esta de acá, la AX. Entonces escribimos AX. AX tiene que ser perpendicular a la fuerza. Entonces AX está vertical por la distancia, porque esto hace una palanca, ¿no? Fuerza por distancia hace una palanca. ¿Y esto para dónde se va a girar? Pues se va a girar así, ¿no? Si este es el punto de apoyo, esto va a tener que girarse así. Y entonces este momento será positivo o será negativo. ¿Cómo ven? ¿Qué será ese momento? O sea, la fuerza
lo que va a hacer es, tenemos aquí el punto de apoyo y vamos a hacer que esta fuerza con este brazo se gira, lo hace girar así, ¿no? En este sentido, así, digamos que sigue este giro. Entonces, ¿cómo será este giro? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque acá dice que los giros en este sentido son positivos. Entonces, aquí ya no es necesario ponerle más, aquí ya está implícito. Entonces, nada más le ponemos la distancia. La distancia es 1.5 metros. Luego, seguimos con la siguiente fuerza. Esta fuerza de aquí realmente pasa por aquí, ¿no? Nada más que ahí la pusimos abajo, pero esta de aquí, vamos a ponerla bien aquí. Esta de aquí es AX. Entonces AX no es perpendicular a la fuerza. Más bien la fuerza no es perpendicular a la distancia, son paralelas. Entonces AX no hace momento. Tiene que haber 90 grados entre este y este. Entonces no tiene momento AX. Entonces nos vamos con la siguiente fuerza. Pues de hecho nada más queda esta, ¿no? Entonces esta fuerza va a tender respecto a este punto de aquí, respecto al punto B, va a tender a hacer esto así, ¿no? Va a tender a girar esto así. Si agarran este como punto de apoyo, esto va a tender a girarse así. Ese giro, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque va al revés de esto, ¿no? Entonces va a ser menos la fuerza, que es 25 kilogramos. ¿Qué distancia? ¿Por qué distancia sería? O sea, la distancia de aquí a acá. ¿Cuánto? ¿De dónde a dónde? Desde aquí, este es el punto E, hasta aquí. O sea, esta distancia, pues, esta de aquí. Ok, pues. No sabría decirle. O sea, la diferencia, ¿no? De 1.5 menos 0.9 es lo que falta aquí, ¿no? Del lado izquierdo, del lado derecho. ¿Cuánto es? 14.1. 0.6 metros, ¿no? ¿Por qué punto? Porque es 1.5 Oh, sí, es menos 5. 0.9 Sí. es 0.6. Es la distancia que resta acá, ¿no? Del lado derecho. Entonces son las únicas fuerzas que hay. Entonces, para que esté en equilibrio debe ser igual a 0. Y de aquí se despeja la reacción en X. ¿Cuánto vale la reacción en X? Ah, no es en X, es en Y, ¿no? Aquí es Y. Porque X no existe. Entonces, ¿a Y cuánto valdrá? Profe, ya me confundió. ¿Cómo determina que X no? Porque X ¿para dónde va? Va así, ¿no? Sobre el eje X. Entonces X va a ser paralelo a la distancia. No genera momento. Para que haya momento tiene que ser perpendicular. Por eso toma el eje Y, que hace que gire. Porque AY está a 90 grados con la distancia. En escuadra, 90 grados. Igual acá arriba. Esta fuerza pues es perpendicular a la distancia, ¿no? Mientras estén perpendiculares hay momento. Cuando no hay. ¿Cuánto da esto?
22.5. 22.5 kilogramos. Esa es la fuerza en Y, este de acá, a Y. Pero nos falta saber BY. ¿Cómo encontraríamos BY? Esta de acá. Si ya conocemos esta de aquí, esta ya la conocemos, esta ya la conocemos y esta no la conocemos. Todas están en Y, ¿no? Las tres, porque esta está en X. Entonces pues hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0, ¿no? Entonces en Y pues siempre van las positivas, ¿no? Las que van hacia arriba, que sería AY. AY vale 22.5 y va hacia arriba, kilogramos. Y BY. Otra que va hacia arriba pues es BY más BY. Y las que van hacia abajo, que sería esta de aquí, menos 25 kilogramos igual a 0, porque está en equilibrio. Entonces BY sería la diferencia, ¿no? Sí. ¿Cuánto sería? $2.5. 2.5 kilogramos. Eso vale la reacción en el punto BY. B, sí, en B, BY. ¿Y qué pasaría con AX? ¿Qué pasó con AX? ¿Qué podríamos hacer con AX? No, pues ahí sí no sabría decir. Pues está en X, ¿no? Suma de fuerzas en X. Pero ¿cuántas fuerzas en X hay? Pues nada más esa. Nada más X, ¿no? AX. Ahí, Pues es la única que hay. Pero acuérdese de la tercera ley de Newton, ¿no? De la acción y la reacción. Para que haya una reacción, pues tiene que haber una acción. Entonces, o sea, si empujamos algo, pues tiene que haber una resistencia y esa es la reacción, ¿no? Pero aquí, si existiera esta fuerza, pues se empujaría, ¿no? sí. Pero no hay nada que lo contrarreste. O sea que AX no existe, es 0. No hay otra fuerza ahí en X. Esa es la razón. Entonces pues AX no va a existir. Bueno, entonces ese es el primer paso. Hay que encontrar las reacciones en los soportes. Y lo que tenemos que hacer es el diagrama de fuerza cortante. Entonces para eso hay que ponerlo acá arriba. Bueno, lo voy a poner de este lado para no moverle tanto, porque siempre se debe poner así, siempre se debe poner en la parte superior para que el diagrama quede abajo de la viga. Entonces aquí pongo la viga, aquí ya nomás ponemos las puras fuerzas. Esta valía 22.5 y acá estaba arriba la de 25 kilogramos. Y de este lado era .9.
.9 kilogramos y toda la viga mide 1.5, o sea, pongo lo mismo que estaba acá, y esta fuerza vale 2.5 kilogramos. Y entonces el diagrama de fuerza cortante debe quedar aquí abajo. Entonces trazo una línea vertical así y una línea horizontal así. Esta es X, que es distancia y se mide en metros, y la vertical es la fuerza cortante y se mide en kilogramos. Y lo que vamos a hacer es una gráfica, que es lo que nos piden. Entonces, para hacer la gráfica, las gráficas siempre empiezan de izquierda a derecha. Siempre se deben de hacer así, de izquierda a derecha. Vamos a borrarlo aquí. Y entonces aquí es 0. Entonces vamos a empezar a partir del 0 hacia la derecha hasta que acabe la viga. La viga va a acabar aquí. Entonces ahí se va a acabar la gráfica. Entonces las gráficas pues se dividen desde el origen hasta cuando aparecen fuerzas. Entonces aquí en 0 pues la fuerza que aparece pues es esta de aquí, ¿no? Entonces pues ahí va a ser el mismo 0. Luego aparece esta de 25 kilogramos. Entonces aquí va a haber una parte, aquí le ponemos una línea punteada, ¿sí? Porque aquí va a ocurrir algo así. Entonces entre 0 y .9 pues va a pasar algo, y luego desde .9 hasta que se acabe la viga pues también va a suceder algo en la gráfica. Entonces lo que hacemos son cortes. Estos, línea punteada indica un corte. Aquí va a haber dos cortes, desde el origen hasta que aparezca una fuerza. Vamos a borrarla aquí para que se vea. Eso es muy importante, eso de los cortes. Entonces hago un diagrama por aquí en otro lado. Pongo el corte, este es el diagrama de corte. Entonces le pongo así, del lado izquierdo le pongo como si fuera un corte. Entonces hacia la izquierda, este sería el corte 1. A la izquierda pues va la fuerza, ¿no?, que hay en el soporte y que vale 22.5 kilogramos. Entonces lo que estamos haciendo aquí es cortar. O sea, estoy haciendo esto así. Es como cortar así. Entonces sabemos que cuando cortamos algo, pues para que se mantenga el equilibrio, pues tiene que haber algo que equilibre esta fuerza, ¿no? Porque si no, esta fuerza lo que está haciendo es empujar hacia arriba, ¿no? Pues tiene que haber algo en la parte derecha que contrarreste esa fuerza, ¿no? Y esa fuerza es una cortante. Entonces esta siempre la vamos a poner. Siempre vamos a poner una fuerza así en el corte. Entonces, ¿cuánto vale B? ¿Qué valor tendría B? La fuerza B. En ese diagrama. Para que estuviera en equilibrio, ¿qué valor tendría que tener B? Para que esto no se girara. Debería ser igual, ¿no, profe? Ajá, tiene que ser. Entonces, ¿eso cómo lo podemos saber? Bueno, aquí esto le ponemos una distancia X, porque es un corte, ¿no? Entonces
¿Cómo lo podemos expresar? Pues la suma de fuerzas. Híjole, ya no quiso esto. Así. Es que se pierde. Le ponemos suma de fuerzas en Y. Pues la positiva es 22.5 kilogramos menos B igual a 0. De ahí sale. Pues B pues vale 22.5. Este conviene hacerlo porque a veces van a aparecer muchas fuerzas. Entonces, para no confundirse, es mejor hacer esto siempre. Ahorita porque nomás es una fuerza. Pero cuando son muchas, pues sí, sí es conveniente. Entonces, ¿qué significa esto? Que desde 0 hasta 0.9, ¿cuánto vale la cortante? Por ejemplo, cuando está en 1 metro, no, cuando está a medio metro, ¿cuánto vale B? Pues 22.5, ¿no? 22. Y cuando está a 0.8 metros, pues 22.5. ¿Sí? Eso significa que la fuerza, si lo graficamos aquí, le ponemos que este punto en altura vale 22.5. Así. Sería una línea recta así. Porque eso me lo dijo aquí. Aquí me lo dice que B en este corte vale siempre lo mismo. Y entonces aquí le ponemos así, líneas saturadas. Esta sería la gráfica para el primer corte. ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Cómo fue? Sí. Entonces, va el segundo corte. El segundo corte es acá. Este es el segundo. Este es el corte 2. El corte 2 siempre es del corte hacia el lado izquierdo. Entonces el corte 2, hacemos el diagrama por acá aparte. Entonces lo ponemos del corte hacia la izquierda. Muy feo. Hay que dibujarlo más bonito. Así. Este es el corte, ¿no? Aquí representa esto de aquí. Entonces hacia la izquierda, que hay hacia la izquierda, pues está el soporte con la fuerza de 22.5 kilogramos. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay de aquí, de este punto hacia la izquierda? Ya puse este de aquí. ¿Qué más hay que poner? ¿O qué más aparece? O sea, o visto de otra manera, ¿no? Si empezamos desde aquí hacia el corte, aparece esta fuerza, me voy hacia la derecha, ¿sí? ¿Qué más aparece? Pues aparece esta fuerza, ¿no? Aparece la fuerza de 25 kilogramos. ¿Sí? ¿Sí se entiende por qué? Y este está a una distancia del lado izquierdo de 0.9. Aunque aquí pues, nos vamos a verlo con las fuerzas, ¿no? Este es el corte. Entonces dijimos que aquí siempre va a haber una fuerza hacia abajo, B, de cortante. Y otra vez hacemos lo mismo que acá. Hacemos suma de fuerzas en Y. Va a ser igual. ¿A qué sería igual la suma de fuerzas en Y? Primero las positivas. 22.5. Ya no le voy a poner las unidades para... Luego las negativas. ¿Cuáles son las negativas aquí?
las que van hacia abajo. ¿Qué más le ponemos aquí? Pues estos de acá, ¿no? Porque estas dos van hacia abajo. Sería menos 25 menos B igual a 0. Es parecido a lo de acá, a este de aquí. Nada más que aquí se agrega la de 25. Entonces de aquí se despeja B. ¿Cuánto da B? La diferencia entre estas dos, 2.5, ¿no? .5 kilogramos, pero es negativo. Si lo despejan de aquí, es negativo. Entonces, en la gráfica, ay, joder, acá quedó. ¿Cómo va a quedar aquí en la gráfica? Si este es negativo, es algo parecido a este. Es un valor constante, pero abajo del 0. Entonces va a ser aquí. Este valor vamos a ponerle aquí. Así. Aquí es 2.5. Este vale 2.5. Lo ponemos así. Y así quedó la gráfica. Esta es la gráfica. Porque en el segundo corte, el valor de la cortante vale siempre 2.5 negativo. Este es 2.5. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Este vale 22.5. Esta es la gráfica de fuerza cortante. A ver, analícelo. Y aquí lo resolvemos las dudas. Sí, sí, sí. La tarea, ¿en cuál es en qué parte viene? Que no. La tarea está en la actividad 3. Actividad 3. Ajá. Es ahí me meto en el análisis de vigas. Sí, donde está el tema de vigas. Está un video. Está un video. Y ahí viene un documento en PDF. Y luego abajo trae la actividad. Que es resolver un ejercicio de los que vienen ahí en el documento. Que es algo parecido a esto. Es algo parecido a esto. ¿Cómo? Entonces, ¿en el video lo encontramos lo que es el problema o donde? No, en el video es una explicación. Es todo esto que vimos ahorita. Parecido. Es parecido. Es parecido a todo esto. Pero el problema está entonces donde dice tema de vigas. Sí, arriba en el PDF. En el PDF que dice tema de vigas en el documento. A ver, déjame aquí abrirlo. Es que sí vienen varios, pero no sé cuál es. Vamos a abrirlo aquí rápido. Ahí se ve. Sí. Estoy en el Comut. Entonces aquí están. Este es el tema. Dice tema de vigas. Y acá hay un PDF. Sí, sí. Entonces tú aquí le das y ahí te va a abrir
Que se cargue. Y aquí está. Pero ¿cuál sería? Es que unos son explicados. Te algo así dice, entendí. ahí creo que te dicen la actividad, no me acuerdo lo que dice la actividad 3. La actividad 3 dice que... A ver, aquí está. Actividad 3, unidad automática 1, resolver los dos primeros ejercicios del documento sobre vigas. Sí, sería este, porque los demás A ver. son, o sea, los van a volver a hacer, pues aquí ya están resueltos, Ajá. pero los van a volver a hacer. Ah, ok. Ahí está. Sale. Mañana Ya de todos los modos pri- vamos a hacer más ejercicios Sí, está bien, profe. para dejar más claro esto. Y la clase pues la vamos a dejar hasta las 12 porque ya me pusieron ahí una actividad de un diplomado de derechos humanos, entonces empieza a las 12. Entonces pues le vamos a tener que cortar la media hora. Va a quedar de 10:50 a 12. Ya de todo el cuatrimestre. Que sí está muy larguito. Sería entonces todos los días de 10:30 a 12. ¿O Los cómo? jueves, no, nada más los jueves. Ah, los El de jueves. mañana queda igual. O sea, el de hoy empezó de 10:50, ¿no? 10:50 a 12. Ajá. Se le vamos a Oh, quitar sale, la pues. media hora. Y el de mañana ese queda ¿qué? De 11:40. Es de 11:40 a 12:30, ¿no? El de mañana. Creo que sí. De 11, sí, es de 11:40 a 12:30. Ese quedó igual. Nada más el de hoy es donde hay el problema. Entonces, ¿alguna otra duda que tengan o que quieran ver? Profe, entonces, la tarea es copiar los ejercicios esos. Sí, nada más repasarlo. Va a haber un examen la siguiente semana de la unidad. Hay que hacer una evaluación y se va a ver un tema más que es tolerancias. Ahí viene ya la información para que pues hay que hacer las actividades porque hay algunos que faltan que no han mandado nada. Entonces se acaba la unidad la siguiente semana. También una tarea integradora, todo eso ya viene ahí, todo eso las actividades ya finales de la unidad. Y el examen pues yo se los voy a mandar, yo creo el lunes o el martes se los mando. El lunes se los mando y ya me lo entregan. Ahí nos ponemos de acuerdo para ver cuándo me lo entregan y es como se evaluaría. El lunes se los mando para que tengan más tiempo. Sale, profe. ¿Sale? Bueno, entonces pues aquí le dejamos y seguimos en contacto, ¿no? Ahí en el grupo. ¿Vale? Gracias. Nos vemos. Vale, profe. Bueno. Gracias. Hasta luego. Vale, nos vemos. Bye.